cordial saludo para todos. Mi nombre es Luis Gabriel Gutiérrez, tutor del programa de especialización en gerencia de riesgos laborales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Les doy la bienvenida a esta conferencia en la cual abordaremos los temas relacionados con el diseño metodológico de los proyectos de investigación. Para dar inicio vamos a hablar acerca de la metodología. Dentro de la metodología se establecen las herramientas, las técnicas y los instrumentos a los cuales debe recurrir usted como investigador o equipo investigador para obtener la información. Esta información es la que nosotros posteriormente vamos a analizar y vamos a tratar para obtener los resultados de nuestro proceso investigativo. La calidad y la confiabilidad de una investigación está directamente relacionada con el rigor metodológico que nosotros utilicemos para realizar el levantamiento de esta información. Por lo cual estos aspectos operativos son claves, son indispensables para su desarrollo. Si analizamos la metodología, encontramos que difiere profundamente. Esto teniendo en cuenta básicamente el tipo de estudio que se está realizando y su enfoque, es decir, si tiene un enfoque cualitativo, el cual está o se usa principalmente en las ciencias humanas, en las que se busca comprender la forma de actuar, la conducta, el comportamiento del ser humano. Por ejemplo, en ciencias como la educación, la psicología, incluso la historia. O el enfoque cuantitativo, que es usado normalmente en las ciencias naturales o ciencias exactas como las conocemos, es decir, la matemática, la química, la física, y cuyo objetivo está orientado hacia las cosas, hacia los elementos, conocer cómo funcionan los objetos, los materiales y en general el mundo natural que nos rodea. Existe adicionalmente un enfoque mixto en el cual pues, se combinan las dos características metodologías del enfoque cualitativo y del enfoque cuantitativo. Vamos a hablar entonces acerca del enfoque cualitativo inicialmente. De acuerdo a lo que establece Hernández Sampieri en su libro de Metodología de la investigación cualitativa se enfoca principalmente en comprender. ¿Qué tratamos de comprender? Todos los fenómenos. Pero ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de un proceso de exploración, desde el punto de vista o la perspectiva de los participantes en un ambiente natural, en su entorno y en relación con ese entorno, con su contexto. Para visualizar un ambiente natural podríamos hablar de un área de producción de una empresa, sus trabajadores y la relación que existe entre ellos y aspectos como los riesgos laborales, el clima organizacional, los aspectos financieros, entre otros. Este enfoque cualitativo se selecciona o es ideal establecerlo, utilizarlo, cuando el propósito que tenemos es examinar e identificar la forma en que los individuos perciben o experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando muchísimo en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. El enfoque cualitativo es muy recomendado cuando el tema de estudio ha sido poco explorado y no se ha hecho una investigación al respecto o en ningún grupo social específico. Entonces, para puntualizar este enfoque cualitativo, está básicamente centrado en la interpretación. ¿Sí? Su carácter es un carácter principalmente interpretativo. El enfoque cualitativo está dividido básicamente en 9 fases. Una vez definida la fase 1, como es la idea, la fase 2, que es el planteamiento del problema y que ustedes debieron ya haber desarrollado en las primeras etapas de este curso, vamos a hablar acerca de la inmersión inicial en el campo que corresponde a la fase 3. El ambiente, el lugar, el sitio donde nosotros vamos a realizar la investigación puede ser tan diverso como el planteamiento del problema. Es decir, puede ser un hospital, una empresa o varias empresas en conjunto, el área de producción de una fábrica, una obra civil, un salón, un aula de clase, un proyecto de investigación, un proyecto de inversión, etc. Esto implica una definición o una delimitación geográfica, pero esa delimitación es inicial, puesto que puede variar en la medida que nosotros vamos avanzando en la investigación, puede ampliarse o reducirse. Es importante identificar las características de accesibilidad e interacción con el medio que nosotros tenemos. Incluso establecer los tiempos proyectados para saber si esas condiciones no van a cambiar con el paso del tiempo, y lo cual pues obviamente impediría la continuidad de nuestro proyecto.
Asimismo, se deben ir gestionando los permisos requeridos incluso para el ingreso o el manejo de la información. Es posible que nosotros iniciemos nuestro proyecto, pero que en la mitad de su desarrollo, ya terminando, nos digan en la empresa o en el sitio donde estamos trabajando que ya no nos permiten el acceso a esta información o la entrada a las instalaciones. De modo que es mejor hacer este proceso de una manera formal, a través de una carta, de un correo, tener algún medio formal para poder establecer estos permisos con tiempo. Vamos a hablar ahora acerca de la fase 4, es decir, el diseño del estudio. Aquí me voy a detener un poco hablando de los 3 tipos de diseño establecidos por César Bernal en su libro de Metodología de la Investigación, correspondientes precisamente a este enfoque cualitativo. Estos son la teoría fundamentada, los estudios de tipo etnográfico y la IAP o investigación acción participativa. Cuando hablamos de la teoría fundamentada, hablamos de un tipo de estudio que permite construir teorías, hipótesis, y se hace a partir de análisis sistemáticos de datos que fueron obtenidos o son obtenidos a través de procesos rigurosos de investigación, y se usa especialmente cuando yo quiero hacer un estudio o un análisis de caso. La teoría fundamentada es muy útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o el planteamiento del problema que yo realicé, o bien cuando no cubren la población que yo definí, nuestro grupo de estudio o el contexto bajo el cual se están desarrollando. Entonces, por ejemplo, si buscamos comprender las experiencias de trabajadores que sufrieron accidentes y les generaron pérdidas de capacidad laboral superiores al 50%. Aquí estoy delimitando un grupo específico con una característica en particular. Y adicionalmente en un sector, por ejemplo en el sector eléctrico en el departamento de Antioquia. Aquí estoy ya centralizando y este sería el diseño más apropiado para realizar este tipo de investigación. Los estudios de tipo etnográfico. Entonces los estudios, para ello pues voy a iniciar mencionando qué es etnografía. La etnografía pues básicamente es la descripción del estilo de vida de un grupo de personas que normalmente habitan o viven juntas. De modo que cualquier estudio que yo realice de ese estilo de vida o de ese modo de vida se conoce como un estudio etnográfico. Y tiene por objeto llegar a comprender lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen las personas con lazos culturales o sociales, o de cualquier otro índole, por ejemplo, que tienen un vínculo económico particular, un vínculo religioso, un vínculo educativo. Los planteamientos etnográficos no solamente se centran en los hechos, o sea, en lo que sucede, sino también en lo que significa, su significado y cómo explica eso cómo se explica eso dentro de la cultura que estamos estudiando. Por ejemplo, queremos estudiar los hábitos que existen alrededor del consumo de cerveza en hombres que habitan en barrios del estrato 1 en la ciudad de Bogotá. Aquí lo que nosotros pretendemos es describir, entender y explicar cómo funciona o cuáles son los hábitos alrededor de ese comportamiento dentro de un sistema social específico. La investigación acción participativa, digamos que aquí se rompe la dicotomía que existe entre el sujeto y el objeto, es decir, ese distanciamiento que hay entre ellos, generándose un equipo integrado, donde el investigador se convierte básicamente en un facilitador o un agente de cambio, y la comunidad o grupo que está siendo investigado son los protagonistas de su transformación. ¿Sí? Ellos modifican su propia realidad. Este es, en definitiva, un proceso de investigación enfocado netamente al servicio de la población objeto de estudio. ¿Sí? Ellos son los que se van a beneficiar. Las 3 fases que se usan normalmente en estos diseños de investigación son, digamos, la observación, buscando construir un bosquejo del problema y recolectar toda la información. Luego pensar, que es analizar e interpretar toda esta información. Y posteriormente ya actuar, que es ya entrar a resolver esa problemática e implementar las mejoras. Un ejemplo podría ser la intervención sobre la elevada accidentalidad laboral en un área específica de una empresa. O la intervención para generar o para disminuir los productos no conformes, las pérdidas en una planta de producción de autopartes. Allí podríamos aplicar esta metodología o este diseño de estudio de investigación acción participativa. Ok, entonces continuando con el enfoque cualitativo pasamos a la fase 5, que es la definición de la muestra.
En este caso, lo primero es definir las características de los casos que nos interesan y dónde los podemos encontrar. A partir de esto y con base en la capacidad que tenemos de recolección de datos, es decir, cuántos casos podríamos nosotros analizar, el entendimiento de ese fenómeno, qué tan complejo es o con cuántos casos me puedo yo comprometer o con cuántos casos puedo responder a las preguntas de investigación. Con base en esto yo defino cuál es el tamaño de la muestra, es decir, cuántos casos requiero o puedo analizar para poder obtener la información que necesito. La fase 6 es la fase de recolección de los datos. Aquí pues nosotros desarrollamos o aplicamos los instrumentos, ya sea pues de diseño propio o a través de metodologías ya establecidas, como entrevistas, videos, fotografías, observación, trabajos con grupos de enfoque, diarios de campo o cualquier otro método que tengamos a nuestra disposición o que sea el más apropiado para nuestra investigación. Por supuesto, después pasaremos al análisis de esa información, buscando siempre tener la información organizada en un sistema, de acuerdo pues a la cantidad de datos, hay que buscar cuál es el más apropiado para ello y que nos permita pasar a la fase 8, es decir, hacer una muy buena interpretación de estos resultados. Finalmente, pues la fase 9 desarrollaremos ya el informe como tal, el reporte de los resultados y obviamente veremos cuáles fueron, si damos o no respuesta a nuestra pregunta de investigación y en los objetivos que nos propusimos desde el inicio de nuestro proceso investigativo. Si bien es cierto, el curso de metodología de la investigación nos dejaría como producto final el anteproyecto de investigación, básicamente estaríamos llegando hasta la fase 5, es decir, la definición de la muestra. Sin embargo, considero de mucha utilidad conocer las siguientes fases para la planeación y el desarrollo del proyecto de grado final. Es decir, si yo conozco con anticipación lo que debo desarrollar, pues lo voy a poder establecer o colocar dentro de un cronograma de actividades y saber a qué me voy a enfrentar en el futuro. Vamos a hablar ahora entonces del enfoque de tipo cuantitativo. Este enfoque utiliza recolección de datos para probar hipótesis. Él realiza una medición numérica de variables y para hacer su análisis debemos recurrir a la estadística descriptiva, con lo cual se busca establecer patrones de comportamiento y poder así probar teorías o, por qué no, rebatirlas. El enfoque cuantitativo es netamente probatorio. Recordemos que en el enfoque cualitativo que vimos anteriormente, este tenía un enfoque o un carácter netamente interpretativo. Aquí nosotros lo que hacemos es enfocarnos en probar teorías. Estos planteamientos cuantitativos pueden dirigirse a explorar fenómenos, eventos, comunidades, hechos, conceptos, variables, describirlos, encontrar una relación o una correlación entre ellos y ya en un estudio mucho más profundo considerar los efectos que causan unos sobre los otros, es decir, tiene una naturaleza de causalidad. Esta tipología es muy utilizada en investigaciones científicas, incluso para determinar adelantos y productos tecnológicos. Veamos entonces cuáles son las fases para el desarrollo de este enfoque cuantitativo. Una vez establecimos la idea de investigación, el planteamiento del problema y realizada una revisión muy profunda y concienzuda de la literatura, se desarrollaría la fase 4, que es la visualización del alcance del estudio. Esta fase es muy importante, pues de ella depende mucho la estrategia de investigación que vamos a utilizar, los procedimientos y otros componentes que son muy específicos. Vamos a ampliar entonces un poco esta fase 4. Esta fase 4 tiene 4 tipos de investigación o 4 alcances de investigación. La primera, digamos que es una investigación más básica, que es de tipo exploratorio. Allí nosotros tratamos de examinar temas poco estudiados, que son novedosos, que no existen, o sea que nadie los ha estudiado, o que ya los estudiaron, pero podemos estudiarlos o proponerlos desde nuevas perspectivas. O podemos identificar nuevas relaciones, otro tipo de comportamiento potencial. Estos estudios exploratorios son la base para futuras investigaciones.
Un ejemplo podría ser el estudio de la nueva normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales en las empresas colombianas, o, o el uso de la realidad aumentada que está tan de moda ahorita en la prevención de riesgos laborales. En las investigaciones con alcance descriptivo, lo que se busca es especificar las propiedades y características de un fenómeno, es decir, de un grupo de personas, de una comunidad, de un proceso productivo, de un objeto, de cualquier otro fenómeno que se someta a ese análisis. Aquí lo que se busca principalmente es recoger la información y medir esa información. Aquí digamos que la parte fundamental es que el investigador o el equipo investigador defina qué es lo que se va a medir y quién lo va a medir. Entonces un ejemplo podría ser la descripción del comportamiento de la accidentalidad en una empresa de un sector específico. Entonces, por ejemplo, podríamos decir sector de la construcción, y las características sería el tamaño de la empresa, la antigüedad del trabajador dentro de la empresa, el número de trabajadores, ¿sí? Entonces podrían ser unas características específicas y saber qué es lo que se va a medir, la accidentalidad de tipo laboral. En las investigaciones con alcance correlacional, lo que se busca es responder a preguntas de investigación en un contexto específico, es decir, claramente definidas y delimitadas. En este tipo de estudios aparecen las hipótesis que no las veíamos en los estudios exploratorios ni descriptivos. Digamos que aquí ya se permiten hacer predicciones, o sea, que pueden ser positivas o negativas. Ya veremos por qué. Aquí se asocian conceptos o variables, los cuales se deben medir, cuantificar y por supuesto establecer su correlación. ¿Qué es establecer la correlación? Es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables, en una muestra o contexto en particular. Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en este tipo de estudios primero se mide cada una de las variables y después se cuantifican, se analizan y se establece la correlación entre ellas. Esa correlación es la que nosotros definimos inicialmente como una hipótesis y la que estamos poniendo a prueba a través de este estudio. Es importante mencionar que este tipo de estudios lo que busca es responder preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿dedicar más tiempo al estudio autónomo garantiza el éxito en los procesos educativos? Entendiendo éxito educativo como tener unas muy buenas notas, unas muy buenas calificaciones. ¿O un proceso riguroso de inducción garantiza la prevención de riesgos en las empresas? Entonces aquí las variables que nosotros tendríamos en el primer caso serían las notas y el tiempo que le dedica la persona al estudio. Mientras que en el segundo caso sería los accidentes que se presentan en las empresas y el tiempo que le dedica la empresa a un proceso de inducción. Entonces habría que analizar la relación o la correlación que existe entre estas variables para saber si una hipótesis que yo genere ante eso es positiva o negativa. Los estudios o las investigaciones de alcance explicativo lo que buscan principalmente es determinar causalidad. Entonces aquí, adicionalmente a que yo encuentro la relación que existe entre las variables, determino las causas que generan estos eventos y que explican el porqué de los fenómenos físicos y sociales. La mayoría de los casos están definidos anteriormente, es decir, que las investigaciones de alcance explicativo normalmente contienen las tres anteriores: exploratoria, descriptiva y correlacional. Ok, continuando con el proceso del enfoque cuantitativo, vamos a hablar de la fase 5. La fase 5 corresponde a la elaboración de hipótesis y definición de variables. Sin embargo, en nuestros proyectos de grado, o en la mayoría de ellos, no se utilizan las hipótesis o las variables, pero sí debemos dar respuesta a las preguntas de investigación establecidas o planteadas desde el principio. La fase 6 ya es la fase de desarrollo operativo de la investigación. La fase 7 es la definición y selección de la muestra. Recordemos que este enfoque cuantitativo, pues su base o su característica principal es de tipo numérico, de modo que debemos utilizar alguna herramienta estadística para definir y seleccionar el tamaño de la muestra con un margen de error y un nivel de confiabilidad específicos. Dentro de la fase 8 hacemos ya la recolección de los datos utilizando
el instrumento que hayamos o diseñado o identificado como un instrumento válido dentro de nuestro proyecto, nuestro proceso de investigación. En la fase 9, el análisis de los datos, es muy importante que tengamos la información completamente organizada dentro de una base de datos muy clara, muy específica, utilizando algo tan básico como el Excel o recurriendo a herramientas online para hacer este análisis estadístico. Y la fase 10 corresponde a la elaboración del reporte de resultados, ya haciendo el informe final, donde verificamos pues el planteamiento del problema, si cumplimos los objetivos propuestos y las preguntas de investigación. Espero haber proporcionado la información básica para el desarrollo del apartado de metodología dentro de su proyecto de investigación. Por supuesto, es fundamental realizar la profundización de estos temas de manera autónoma, para lo cual presento la bibliografía utilizada en esta charla. Muchas gracias por su atención. Un cordial saludo.